no había hecho muchas cosas, pero le escribo y le digo, mirá, no sé, me encantaría como proponerte un proyecto, seguirte, o sea, porque además yo es al revés, yo me vine de Francia, Argentina, bueno, hice danza, entonces conozco el mundo y de hecho no me interesa la danza por la danza, a mí me interesas vos, tenemos la misma edad, más o menos, no sé, siento que hay algo para hacer. Y bueno, me contestó y a 6 meses después tomamos un café. Yo después me volví acá y empecé a hablar con la ópera, porque tenía que firmar todo un acuerdo para poder, porque representa la ópera, toda una institución que tiene más de 300 años, o sea, como que no es que podía ir así con mi camarita. Bueno, total que en 2018, recién en 2018 el proyecto empieza. Tuve la idea en 2015. O sea, para decirle Wow. que soy lenta y, y bueno, paciente creo que también tenemos que ser a veces. Y entonces empecé a seguirlas en el backstage de la ópera y un poco más. Y bueno, ahora es un proyecto que sí, la idea es como seguirla hasta que se jubile de la ópera, y vivir más aventuras, ¿no? Bueno, porque, qué sé yo, o sea, somos amigas y compartimos más cosas. Producto de ese encuentro hecho de un mensaje en Facebook, ¿no? De hecho, a veces ella dice, ¿cómo se conocieron? Ah, nos conocimos por internet. Entonces, también buscando, como que tengo muy pocas imágenes de ella bailando. No estoy buscando la imagen de tanto de la bailarina bailando. Y lo que empecé a hacer también, porque la suerte, o va, no sé si la suerte, pero comparto los dos países con ella, entonces empecé a hacer una serie de Polaroid de sus recuerdos acá en Argentina. Entonces, a través de hablar, qué sé yo, que me tira cosas, yo cuando estoy acá con la Polaroid como que voy sacando pedacitos de lo que fue su vida acá. Entonces, por ejemplo, ese es como su primera zapatilla. Eso es un Mm. proyecto en proceso, así que, de hecho, bueno, ahora estamos medio paradas porque ella está allá, igual la operan también con el coronavirus, ¿no? Esa es su mamá y su papá acá en Argentina, que fue a comer con ellos. Eh, También, ¿no? O sea, que la mujer atrás de la bailarina, también la latinoamericana, en una institución francesa, parisina. Claro, seguramente ha tenido que como luchar mucho también, ¿no? Romper muchos estigmas, estereotipos Ajá, que y a también, veces nos exacto, enmarcan. y jugársela, digo, porque tipo, mandarse ahí en un lugar súper difícil de acceder, no hay muchas chances de entrar y además entró y ahora es como una Wow, qué grosa total. bien. Tú mencionabas, bueno, esta charla es más que todo para hablar de nuestros proyectos que están en proceso y los que tenemos en mente, ¿no? Pero tocaste un punto que ahorita nos está como atravesando a todos, que es esto de la pandemia, ¿no? De la cuarentena. Ujú. Eh, que a la vez de no permitirnos salir a trabajar y demás, nos ha mantenido como encerrados, ¿no? Y hablando también con muchas compañeras, con muchos compañeros, o sea, creativamente tal vez no se han podido como desarrollar mucho, porque a veces la fotógrafa necesita salir a las calles, ver un poco, no sé, cosas que le inspiren. Eh, Tú desde que actualmente igual estás trabajando un proyecto súper fuerte, ¿no? Contextualmente. ¿Cómo has atravesado esta cuarentena desde esta cosa personal, ¿no? Desde esta, no sé si búsqueda o tal vez pausa creativa? ¿Cómo lo has vivido? También tal vez muchas compañeras se van a sentir identificadas o tal vez igual siguen en este estado de como
de limbo, ¿no? De que no saben qué hacer, si fotografiar o no fotografiar y, y sería bueno también poder escuchar tu experiencia en respecto a eso. Claro, sí, yo creo que ha sido un momento, y bueno, sigue siendo, porque no salimos, pero un momento muy difícil. A mí me pegó mucho al comienzo, porque además para mí eso implicaba cierre de fronteras, viajes cancelados, visitas a familia o proyectos profesionales que tenía que, bueno, estaban quedando en la nada. Entonces, como que, ok, me tengo que reinventar en el medio de ese caos mundial con algo de preocupación, porque era el comienzo, no sabías bien, más allá que el comienzo era más leve y ahora es mucho más dramático todos, pero hace 4 meses que estamos en esa, entonces como que ya tenés recursos emocionales para superarlo, pero sí, las primeras semanas fueron muy difíciles y... y básicamente no tenía ganas de nada y sentía un poco la presión como que, porque somos fotógrafas y podría ser lo mismo, qué sé yo, con un pintor o alguien, que teníamos esa presión de proponer una mirada creativa sobre lo que estaba pasando, yo la verdad no tenía ganas de nada, o sea, y no es que no tenía ideas, porque bueno, yo siempre tengo muchas ideas, o sea, no hago ni 10% de estas ideas y seguramente el 70% son una mierda total, pero digo, como que siempre me pasan cosas por la cabeza, pero tipo las veía pasar así, pero tipo las veía pasar y les decía chao, las ideas, no tengo ganas, o sea, no tengo la fuerza, no entusiasmada. Entonces, eso fue como un poco al comienzo. Y bueno, después también pensé en algo de la historia de mi familia, que había vivido la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahí me di 2 cachetazos, como mi abuelo ha sido deportado, encerrado, posta, y entonces yo estaba encerrado que en una casa con luz y una terraza y comida, entonces como que me dije, bueno, Anita, déjate de joder, o sea, lo que estás viviendo no tiene nada que ver con lo que vivió mucha gente y también otra gente que está viviendo en condiciones peores de las que te tocó a vos. Entonces, bueno, como ahí me animé un poco eh, y, ante la falta de trabajo, justamente de posibilidad de salir a la calle o que te llamen para algún trabajo, volví a conectarme con el deseo propio. Me dijo, para, o sea, ¿vos por qué haces esto? Volviendo al inicio a tu primera pregunta, ¿vos por qué empezaste fotografía? Porque querías contar historias. Bueno, eso lo puedes hacer, o sea, nadie te lo está impidiendo en ese momento. O sea, tenés una credencial de prensa, puedes salir. Entonces volví a conectar con qué haría yo si tuviera la libertad de hacerlo, lo que tenía. Entonces pensé en mujeres migrantes, que además es las organizaciones con las cuales tengo contacto acá. Y bueno, en el contexto de esa pandemia, o sea, dije, bueno, voy a hacer esto, voy a empezar, seguramente también a estas organizaciones les viene bien tener unas imágenes. Y bueno, o sea, voy a hacer lo que yo quiero hacer, o sea, como que para mí de hecho es algo clave en nuestro recorrido, en nuestras carreras, como lo queramos llamar, ¿no? Pero volver a, o sea, no perder el eje de lo que nos gusta hacer y no depender tanto del deseo de los demás, que eso me pasó a mí en el comienzo de la cuarentena. Si nadie me llama para laburar, eh, los editores no me contestan, qué sé yo, bueno, es una sensación medio fea, entonces dije, no, pará, hacé lo que vos querés hacer. Y bueno, es lo que hice y después, bueno, fue saliendo, fueron saliendo unas cosas, pero ese giro me parece, a veces nos olvidamos y fue como muy, muy bueno volver a conectar con eso de estar donde tenía ganas de estar, básicamente. Claro, y eso también yo creo que ese es en el proceso que muchas fotógrafas se encuentran ahorita, ¿no? No todas tienen el mismo tiempo de reflexión o de darse esa cachetada, tal vez. Eh, pero cuando se empieza a hacer tal vez trabajos a partir del deseo propio, del interés propio, sea cual sea, ¿no? Sea el que tú tienes interés de mostrar la vida de estas personas porque te parecen sumamente valorables y su trabajo también, o ya sea algún tema personal, ¿no? Y ese interés y ese impulso propio que tú has tenido o sea, como un compromiso contigo misma y con lo que tú querías hacer, ha salido
que yo lo he visto y he dicho, wow, igual, súper fuerte, ¿no? Súper dignificador, por decirlo de alguna manera, y que también te ha llevado solito, ese proyecto te ha llevado también a hacer, a ganar un grant y demás. No sé si nos podrías contar un poco de Sí, ese proyecto. sí, sí, voy a poner unas imágenes, sí, por eso para mí, o sea, volviendo a eso, ¿no? Como que cuando, cuando volvés a hacer las cosas que realmente querés hacer, también la manera que tenés de hablar de estas cosas es diferente, porque estás como, no sé, tenés el fuego adentro, ¿no? Y, y me parece que es clave y capaz ese fueguito es un poco lo que se pierde en esa cuarentena con todas las dudas económicas, de salud que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, a través de la organización Migrar no es delito, de la cual yo participo desde el año pasado, nada, empecé a preguntar un poco las necesidades que ellos tenían desde la imagen, qué les vendría bien, eh, que pueda registrar, y me empezaron a decir, bueno, los comedores donde hay compañeras, y bueno, y ahí fui una vez, dos veces, tres veces, empecé a conocer un par de mujeres que me parecían como con perfiles muy fuertes en su historia personal como migrantes. De hecho, eso, tres de ellas son de Bolivia, y trabajó con cinco y dos son de Perú. Eh, entonces, como que poco a poco se empezó a dibujar un poco la historia de seguir a estas mujeres como ejemplo de las que ponen las manos, la fuerza, donde el Estado no llega, básicamente, o llega a medias, o llega pero sin haber identificado tanto capaz la necesidad, ¿no? Entonces, ese fue un poco el proceso. También eh, es un... A mí me interesa siempre pensar cómo representamos la migración, ¿no? Y el migrante en nuestra sociedad. Y bueno, el discurso racista hay en todos los países, acá es muy fuerte también. Entonces, como que tenía ganas de mostrar justamente para romper un poco la idea que los migrantes no trabajan, solo viven de ayudas o asistidos. Bueno, que estas mujeres migrantes eran justamente las que estaban poniendo el cuerpo para que la pandemia no afecte tanto a su comunidad, ¿no? Desde la salud, desde la comida, desde la limpieza del barrio, y que no estaban a la espera de nada, estaban como eh, al frente. Y entonces salió una primera nota en una revista de acá, de Argentina, que se llama Revista Anfibia, y quedó como título, que me parece que estoy muy contenta de ese título, es la cita de una de las protagonistas: lo que no hace el Estado lo hacemos nosotras. O sea, más claro imposible. eh, y nada, y por ejemplo hay pocas imágenes en sí del barrio, porque hay todo un imaginario acá de estos barrios que acá llamamos villas. Eh, entonces, como tratar de mostrar siempre el esfuerzo, la fuerza, lo colectivo, y como decías vos, ¿no? Desde una mirada, desde la dignidad, ¿no? Y el empoderamiento. Y estas cosas se pueden fácilmente reflejar, ¿no? En tus fotos, que son increíbles, a mí siempre me gustan mucho. Y, y cómo llegas, no sé si nos podrías contar cómo llegas a conectarte con estas mujeres. Eh, Ahí podemos ver, ¿no? La bandera boliviana y cómo ellas a través de ser también un sector vulnerable, ¿no? El migrante casi siempre es parte de un sector vulnerable porque está en un territorio que no es su tierra natal, ¿no? Entonces, las posibilidades de atención hasta incluso hasta de respeto, ¿no? Por los lugareños es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo llegas a conectar con estas mujeres y qué cosas podrías rescatar de ellas, ¿no? Sí, para mí, o sea, yo llegué como siempre llego, tipo, de manera, no sé, sincera, clara. También venía como con,
de parte, o sea, con esa conexión por la organización Migrar no es delito, entonces la conexión que tuve primero eran con las delegadas del barrio de esa misma organización, y poco a poco expliqué el proyecto. Da la casualidad que Andrea también, la organización de ese comedor la conozco hace años, de hecho era como volver a los 17, como diría Violeta Parra, o sea, como que era un flashback de las primeras fotos que saqué hace, bueno, cuando todavía no sabía mucho de fotografía, pero digo como que empezaron a pasar mi nombre y entonces algunos referentes se acordaban de mí, entonces como que también sabían un poco de qué manera me estaba acercando, y yo creo que algo que es clave en cualquier proyecto es cuando la gente te ve volver, ¿no? Que volvés a la misma actividad, a las mismas horas, al mismo lugar, que seguís, o sea, empecé a fin de marzo y bueno, y estaba hoy todavía, qué sé, fin de julio. Entonces, como que me parece que el tiempo, no solo por la confianza con las personas, sino vos de saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer o qué está pasando, qué puede ser interesante relatar y retratar. Y bueno, y después, claramente, o sea, yo soy, es como un poco mi tema del momento también, claramente yo soy blanca, rubia, pero bueno, tengo problemas de DNI, de papeles acá, entonces, de hecho, hoy con una de las chicas estamos hablando de migraciones. Che, vos que pusiste ya tu trámite, qué sé yo, no sé qué va a pasar, o sea, como que también tenemos pequeños puntos de conexión que hace que, qué sé yo, que compartimos cosas, y más allá de contextos que no estamos en el mismo barrio. Entonces también yo trato de siempre buscar los puntos de conexión, que me parece que es lo que tendríamos que hacer todos como seres humanos en el mundo, no siempre ver las diferencias con el otro y hacer del otro alguien lejano, sino buscar, Andrea, cosas que nos unen. Y después, en el trabajo, en las entrevistas que hice con ellas, nada, salieron cosas para mí muy fuertes sobre la migración. Por eso quiero seguir el proyecto. Digo, ahora es como la emergencia del coronavirus, estaba bueno que haya algo que pueda salir ahora, para mostrar su trabajo como trabajadora esenciales, voluntarias, eh, sin cobrar, pero Argentina es un país de migrantes, o sea, digo, es parte de su historia desde hace mucho tiempo, y hay un orgullo también de los italianos, españoles que llegaron. Entonces, tengo ganas de trabajar en eso, en los migrantes de hoy, que tienen que ser también el orgullo, porque son los que ponen el cuerpo en un montón de situaciones, entonces como que creo que el proyecto va a ir un poco por ahí. Y, y la nota salió la semana pasada y están contentas, o sea, como que de hecho estaba en el barrio cuando salió, entonces como que me parece que como narradores, o sea, que las personas con quienes estuviste compartiendo el proyecto se vean y sientan reflejadas y contentas con lo que vos producís, o sea, es, un, es una meta, claramente. O sea, yo tenía mucho miedo. O sea, habían visto las fotos, pero siempre les mando, habían leído la nota, no sé, pero podía pasar algo que no, una frase, una palabra, un detalle en una foto, qué sé yo, pero no, estaban contentas, entonces para mí eso es como muy importante. Y sí, ¿no? Yo creo que más allá de buscar la publicación en algún medio o en redes, qué sé yo, yo creo que el beneficio o la meta principal, creo que de las que contamos historias es eso, ¿no? Que de alguna manera cuando tú llegas y les dices, quiero contar esta historia porque me parece que es sumamente importante lo que están haciendo y que lo están haciendo ustedes de iniciativa propia y solas, sean valorizadas, ¿no? Y sean, como te mencionaba hace rato, se sientan de alguna manera a través de su propia imagen y desde tu propia mirada también, que sirve como un filtro para las Ujú. publicaciones, se sientan de alguna manera apoyadas, ¿no? O dignas de lo que ellas internamente se sienten, pero a veces necesitan como
ese reflejo, ¿no? Sí, Y porque me también parece sumamente importante que digas eso. ujú. Sí, porque también son territorios donde medios tradicionales no van mucho, o si van, van 2 horas. Entonces, digo, la posibilidad que tenemos como freelancer es también hacer esto como queremos nosotros, nosotras, como lo vemos, como nos parece que hay que estar. Y eso es como una ventaja, ¿no? De poder llevar la historia por donde realmente la historia te está llevando. O sea, seguir, entender y no responder a una línea editorial y después decir, uy, perdón, pero al final en el medio pusieron cualquier cosa. Entonces, de hecho, para mí, como freelance en esa industria tanto local como internacional del fotoperiodismo, de las historias visuales, es como mi reto, es tratar de guardar lo más posible el control sobre lo que yo quiero hacer y hacer en la cantidad de cosas que hago para vivir barra sobrevivir, depende de los meses, tipo hacer la mayor cantidad posible de cosas que siento que tienen sentido para mí como ciudadana, fotógrafa y para las personas con quien trabajo, ¿no? Entonces, eso es como el desafío principal para mí. Capaz producir menos, publicar menos, pero cosas que subjetivamente, desde mi perspectiva, valen la pena y son importantes. Tocando ese punto que mencionas, ¿no? Como que tener un poco más tú el control de las historias que quieres contar y cómo las quieres contar y tal vez en qué tipo de medios o plataformas las quieres contar. Supongo que has sido parte, llegar a ese punto ha debido ser parte de un proceso también que yo creo que muchas fotógrafas latinoamericanas atraviesan, ¿no? A lo largo de contexto. No sé, yo quisiera preguntarte cuáles han sido las dificultades más grandes que te has encontrado en el camino del fotoperiodismo, porque tú estudiaste fotoperiodismo y trabajaste como fotoperiodista ahí en un país que también no era el tuyo. Entonces, ¿cuál fue tu camino en, en este oficio y cómo llegaste hasta hoy, ¿no? ¿Qué reflexiones tenías? ¿Cómo empezaste? ¿Qué cosas pensabas en ese entonces que tal vez ahora ya no piensas? No sé si nos podrías Uh -huh. contar un poco sobre eso. Sí, sí, yo bueno, cuando salí acá de la escuela a fin del 2015, me decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigue esto? No conozco a nadie, sé sacar fotos más o menos, pero qué sé yo, somos un montón que sabemos sacar fotos, cómo funciona esto. Acá no están contratando a fotógrafos y fotógrafos, es muy dañada la industria visual acá. Eh, entonces, como que, bueno, fue un proceso, yo creo que tuve momentos con suerte, yo creo que también hay un poco, o sea, uno se busca la suerte, pero también hay momentos que son alineación de planetas y bueno, y estás también en el buen lugar, en el buen momento, o algún trabajo que vos hiciste corresponde a una búsqueda del momento que te supera un poco. Entonces, yo creo que tuve como suerte de tener algunos encuentros o de participar de algunos eventos que hicieron que pueda como empezar a tener más contactos. Pero también me desilusioné mucho, tipo, no sé, al año, ¿no? Un poco menos, voy al festival Visa pour l'Image, que es como el festival en Perpiñán de fotoperiodismo, en Francia, pero como internacional, donde van todos los editores, qué sé yo, y no, casi dejó la fotografía ahí, o sea, como un editor que me destruyó el trabajo. Eh, o sea, terminé, no sé, todo el día sentada en una silla, casi llorando. Eh, como que yo no, ya fue, vuelvo a la arquitectura. Y bueno, y después pensé y dije, pero si empezás así no vas a llegar a ningún lado y además
está bien, o sea, no es que tu trabajo le tiene que gustar a todo el mundo, pero tenemos que saber a quién escuchamos, a quién pedimos consejos. No, no todas las opiniones valen, digo, si es alguien que no, o no te gusta el trabajo, o no, no querés publicar en ese medio, o sea, como que esa persona siempre te va a hacer una devolución con su visión, sus objetivos. Entonces, me parece que está bueno rodearse de gente con quien compartís una visión de la industria, una visión de las historias visuales, de lo narrativo, o compañeros y compañeras que tenés al lado. Entonces aprendí eso también como, a, a saber a quién pedir como consejos y ayuda. Después, como mujer, es verdad que somos un montón, pero bueno, es impresionante también cómo seguimos invisibles en algunos contextos fotográficos. O sea, no sé, vos sabés también el fotoperiodismo, a veces, qué sé yo, una en una cobertura como da vuelta así y se che, pará, ¿qué pasó? O sea, son todos chabones. Pasa mucho también con cuando hay temas como este que nos atraviesa, el coronavirus, o temas más calientes, o conflictos que se sigue pensando que los hombres están más preparados para contar. Otra vez, no sé, ayer o anteayer volví a ver una nota con los que cubren el coronavirus en el mundo, de 12 personas, una mujer, 11 chabones. Y no es así. No es así en la realidad del campo. Entonces, como que eso es un poco agotador, o que solo piensen en vos para determinadas coberturas. Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy como digo, obviamente yo soy feminista, acá tengo un colectivo que se llama Pandilla Feminista, pero mi militancia o mi feminismo no va a pasar solo por tratar temas de género o historias de mujeres. O sea, mi mirada feminista, mi militancia feminista va a pasar por un montón de temas, y, por ejemplo, cubrir el tema migratorio o estar en una frontera, que también, o sea, como que se ven que son temas como a veces como más reservados. Entonces mi militancia pasa ahí también, aunque en el trabajo haya hombres y mujeres retratados. Pero eso que pasa con el feminismo y con la llegada de más mujeres en la industria es algo que también se está ampliando, por suerte, a otras, no sé cómo llamarlo, pero a otros grupos dentro de la fotografía, ¿no? Desde no sé, como todo el movimiento de Black Photographers en Estados Unidos, fotógrafos y fotógrafas que provienen de comunidades indígenas. O sea, claramente yo soy mujer, pero bueno, como decía, soy blanca, y eso me hace pertenecer claramente a un grupo de privilegio. Entonces me parece que hay una lucha grande como para diversificar mucho más quién está contando las historias. Y eso me parece que es un reto muy grande de nuestra industria, para que pueda haber más y más voces que puedan contar más y más temas, ¿no? Que sean los temas de su propia comunidad, o que sean, no sé, tener una mirada, así como lo hizo el hombre blanco de 50 años, eh, mirando al mundo, y que pensamos que eso era la verdad, que así era el mundo, ¿no? Entonces me parece que ese es el reto de la industria, y el reto para un montón de fotógrafas y bueno, fotógrafos también hoy. En- mencionabas algo como que en algún momento de tu crecimiento laboral, por decirlo así, tú, bueno, hay siempre editores o gente que no comparte tu visión, ¿no? Y te pueden destruir, pero también te pueden dar consejos y te pueden ayudar también a construir tu lado, o te pueden no sé, dar como consejos positivos, ¿no? Para que tú te construyas y no verte como una competencia. Tal vez en el trayecto de tu carrera como fotógrafa, ¿qué fotógrafos o fotógrafas te topaste en tu camino que te ayudaron a construir tu lenguaje visual, por decirlo así? Eh, O que te yo, o sea, inspiran, tal vez.
En cuanto a la inspiración, yo, o sea, no tengo tantos maestros tipo eh, históricos, tipo, o sea, obviamente hay fotógrafos que me gustan, podría decir como Suzanne Meselas, que para mí es una genia, pero después en cuanto a inspiración, o sea, realmente me siento en un movimiento más horizontal con un montón de gente, bueno, vos, toda esa red de, de latinoamericanos y latinoamericanas, que bueno, que nos conocemos, que nos vemos, que compartimos charlas. Para mí la inspiración la tengo ahí, tipo, la inspiración de saber que un montón de gente cercana en mi alrededor está haciendo un montón de cosas piolas, que me llevan a otros mundos, o sea, como que mi inspiración la tengo muy cerca. Y después siento que tengo como un par de gente que, que más allá de ser inspiración por su trabajo, también por la cercanía o por el tiempo que tomaron conmigo, por sentirme acompañada de alguna manera, eh, por haber estado en determinados momentos, o sea, como, o para estar cuando te pasa algo positivo, para estar, vamos, sí, o sea, como que viste un poco ese, sí, vos podés, hay momentos que a veces pensás que no podés. Entonces, pienso en uno que fue mi tutor en 20 fotógrafos, y que bueno, hoy es amigo y que requiero, que es Oscar Bambú Castillo, de Venezuela, pero además con él compartimos Francia también, entonces como que es alguien que vi en los dos lados del Atlántico, entonces eso hace también que está bueno para mí a veces hablar con gente que entiende los dos lados. Y después como personas como David González del New York Times, que él hizo mucho para todos los narradores y narradoras en Latinoamérica, como siempre estando ahí empujando o con una palabra para ayudar. Entonces como que eso, siento como personas que te dan como ese empujón ahí y después colegas que son como un remolino de grandes ideas y fuente de inspiración. Así que muy, muy horizontal, sí. No la inspiración desde una dinámica Desde jerárquica. una postura, claro, Ujú. exactamente. Eh, Siendo como un lenguaje o una exploración o un acercamiento horizontal hacia los temas y hacia tus mismos, tal vez, referentes o fotógrafas que aprecias mucho, ¿cuál crees que sería como la esencia de tu lenguaje fotográfico? Tanto podrías hablar de los dos trabajos que nos has mencionado, o tal vez si tienes algún otro trabajo donde tú has podido percatarte de que esta es mi esencia de mi lenguaje, ¿no? Esto es lo que, esta es la forma en cómo yo voy a contar estas historias, ¿no? Ajá, Porque hay diferentes formas de contar las historias, algunos los cuentan a través, no sé, de diferentes estilos, el fotoperiodismo, o algunos desde la fotografía conceptual o claro. abstracta, otros desde el fotodocumental, pero dentro de todos esos estilos siempre hay como, o se puede uno mismo percatar de que nosotros tenemos como un lenguaje especial de cómo contamos las cosas, ¿no? ¿Cuál crees que sería en tu caso, o si es que está también en proceso de construcción, porque también los fotógrafos nunca terminamos como de aprender, ¿no? Siempre hay una cosa y otra cosa, y es nuestra necesidad nuestra curiosidad de explorar también lo que nos lleva a desarrollarnos y como reinventarnos siempre. Sí, exacto. Bueno, coincido mucho con lo que decís, bueno, lo que acabas de decir. Justamente, yo siento que cualquier proyecto que empiece, o sea, es como un proyecto totalmente nuevo, claramente, pero nuevo en plan, va a ser un nuevo laboratorio. O sea, siento que soy principiante cada vez que empiezo un proyecto, como si no hubiera hecho nada antes, no tengo como nada resuelto visualmente. Digo, sí, por ejemplo, con mi trabajo sobre migración, siento que estoy como dentro del mismo proyecto de hace 5 años, solo que hay capítulos, territorios diferentes, pero sí siento una continuidad en la reflexión, en la metodología, como que
sigo afinando cosas, pero desde lo visual me gusta como dejarme llevar por el lugar y por la necesidad de la historia. Y para mí el mejor ejemplo, o al menos el primero, pero que fue el más fuerte, porque justamente como nuclea esa crisis que tuve en ese momento de, bueno, me recibí de fotoperiodista, ¿qué hago con esto? Y después justo fui con estas imágenes al festival ese donde me fue re mal. Es de haber estado en el campo de refugiados de Calais, entre Francia e Inglaterra, en 2016. Y había, obviamente, era como un lugar como muy de breaking news, había no sé cuántos fotoperiodistas de las grandes agencias y bueno, y gente grosa, conocida. Bueno, y yo ahí con mi, con mi camarita, eh, no sabía bien qué yo estaba haciendo ahí, o sea, como que sentía que claramente mis imágenes no iban a aportar algo más, digo, haciendo una cobertura tradicional de fotoperiodismo. Y me costó un montón asumir que podía hacer otra cosa ahí y que, bueno, algo que me gusta a mí es dibujar. Eh, entonces me tomó como, no sé, estuve 5 meses en el lugar, pero después me tomó casi un año de editar el trabajo en su forma final, que al final fue como solo conservar fotos de espacios. El proyecto se llama Urbanidades Latentes, como que el territorio y el espacio hable por sí mismo de las personas sin mostrarlas, porque había todo justamente un cansancio de parte de los refugiados del uso de las imágenes de ellos, tipo un refugiado que se cepillaba los dientes, un refugiado que iba al baño, o sea, no, o sea, es obvio que nadie le gustaría estar retratado así en esa situación y haciendo gestos de la intimidad, además en modo paparazzi. O sea, después sí, estas imágenes a veces se consiguen en una relación larga, bueno, pero ahí era como, voy 3 horas y tengo que volver porque tengo que mandar las fotos ya. Entonces elegí esto de solo eh, sacar fotos de los espacios con pequeños detalles de apropiación del espacio donde sí se significan que la presencia humana está ahí. Y lo mezclé con mi cuaderno de dibujos que venía haciendo en el campo. Usando como el dibujo como una puerta abierta hacia la imaginación del que estaba viendo, que está viendo el proyecto, ¿no? Como que, no sé, tu mirada se detiene en una olla y bueno, y capaz imaginas, reconstruís vos esa olla, bueno, que están cocinando, es una olla grande, entonces capaz son varios, pero un poco con esa idea, ¿no? Pero me tomó como tiempo asumir que no iba a producir el ensayo fotoperiodístico perfecto, que iba a mezclar dibujos con fotografías, pero es algo salió de manera genuina, entonces eso trato de conservar hoy. Entonces, y no es que ahora voy a poner dibujos en todos mis proyectos porque me di cuenta que funciona, entonces voy a ser la fotógrafa que lo va a hacer hasta los 70 años, siempre, o sea, no, capaz que ahora, por ejemplo, hay un par de dibujos en el proyecto en El Salvador, pero como que no son centrales en el proyecto, pero hay porque de alguna manera tenían sentido, pero bueno, en otros proyectos no habrá dibujos y habrá otra cosa. Ahora con otro proyecto sobre la migración de mi familia, bueno, estoy con archivos y con intervención de archivos. Entonces, eso, como que yo creo que no sé si se identifica mucho mi lenguaje visual, pero yo creo que sí más por mi metodología de trabajo, diría yo. O sea, como cómo me acerco a las historias y con qué tipo de preguntas. En varios puntos de esta nuestra charla mencionas, ¿no? Como la memoria de tu familia, la memoria de cómo tu familia atravesó también un holocausto o cómo tu familia también migró. ¿Cuál es tu relación personal de tu trabajo con la memoria, tal vez con tu propia memoria, que tal vez hoy, y te digo también en mi caso, que me ha llevado como
a contar historias basándome en eso, ¿no? En la memoria, en la reconstrucción o en la reivindicación de esto que nos da impulsos para continuar en el presente, ¿no? Porque lo que éramos antes también nos ayudan a como a reafirmar quiénes somos para poder seguir siendo o también crear momentos de transformación para poder ser otra cosa que queramos ser. Yo me acuerdo que tenías un proyecto del DNI, que es un Sí. libro que me lo regalaste. Ah, ¿verdad? Sí, eh, ahí en el auto hacia el aeropuerto. sí, y ahí vi como que algo bien personal, ¿no? De tus recuerdos, de cómo y viajabas siempre a Francia y esta tu búsqueda de tu identidad, ¿no? De poder, como mencionabas también en estas charlas que tenías con las mujeres migrantes, ¿no? Que tú también eres migrante en ese país y decían, no, ay, ¿cómo están tus papeles? Que no sé qué. ¿Qué nos podrías contar tal vez en relación de tu mirada personal y cómo se ha vuelto como una mirada más apreciativa en torno a tu propia memoria? Voy a compartir un archivo para contestar a esa pregunta. Eh, bueno, es como, es un poco, o sea, el tema de la memoria sí siempre fue muy presente en mi familia, del lado francés de la familia, por la deportación de mi abuelo, que él siempre después tuvo como un trabajo de educación a la memoria con los jóvenes, entonces como que yo me crié, además que me crié con él, o sea, me crié en el medio de paneles pedagógicos, VHS sobre la Segunda Guerra Mundial, sus recuerdos, yendo a dejar flores al monumento a la deportación todos los años desde que puedo caminar, o sea, como que, entonces el tema de la memoria, bueno, fue como muy presente y tanto que hice mi maestría de antropología sobre la memoria de la dictadura en Argentina. Y bueno, después me alejé un poco, pero nunca, digo, siempre ha sido un tema como muy presente. Y volvió de manera muy extraña, por culpa o gracias a el proyecto en El Salvador, el proyecto Welcome to Intipucá City, justamente haciendo tantas preguntas que de alguna manera me salían inconscientemente de mi propia historia, pero haciendo tantas preguntas a los protagonistas de la historia, en un momento como que me volvieron todas en la cara y tipo, pará, pero ¿y vos qué onda? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué hizo tu familia? ¿Cómo es la historia de tu familia? Del lado de mi mamá, que ella es española, nacida en Argelia, y bueno, y después radicada en Francia, como que es una parte de la historia que no tenía por ahí tan clara o como tan presente, capaz lo de la memoria de mi abuelo fue como más fuerte en mi juventud. Y bueno, empecé, yo creo que es gracias al proyecto en El Salvador, empecé a preguntarme un poco sobre mi historia, entonces, y sobre los archivos que habían conservado mi familia, y por eso estoy mostrando este, que para mí es como uno de los más fuertes, es como la hoja de adentro de un diario español en 1962, de los españoles que fueron evacuados como hacia el final de la guerra de Argelia. Había una guerra de Argelia contra Francia, el colonizador, como para que Argelia pueda ganar su independencia, una guerra que finalmente ganó Argelia. Y bueno, mi familia, ciudadanos españoles, España mandó un barco para evacuarlos. Y acá está mi abuela y mi tío, y bueno, y atrás mi tía, ¿no? Entonces, como que cuando encontré esa hoja de diario, para mí fue muy fuerte porque era como, o sea, haber pasado años retratando, sacando fotos, especialmente, por ejemplo, en el campo de refugiados, preguntándome cómo retratar o cómo sacar imágenes de estas situaciones y de repente me di cuenta que mi familia fue la que estaba del otro lado de la cámara hace como 50 años, ¿no? O sea, como que era algo parte
de mi ADN de alguna forma, pero que empezó a tomar sentido ahora, y es un proyecto entonces ahora que estoy como... que estoy trabajando sobre no solo la memoria de mi madre, que bueno, dejó Argelia a los 10 años, sino también sobre el conflicto franco-argelino y un poco entender, o sea, tratar de poner sobre esta memoria toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el decolonialismo y bueno, y el colonialismo francés, ¿no? Entonces, porque es una parte de la historia que no se conoce mucho, que sigue siendo muy conflictiva. Entonces estoy ahora, bueno, viendo un montón de archivos familiares, entrevistando a mi madre, también estoy entrevistando a alguien que está en Argelia, que es como un contacto de mi madre. Y bueno, y la idea es ir un día cuando termine la pandemia, pero entonces esa idea de memoria es como muy, muy presente, y ahora para mí es todo un desafío visual, porque el archivo es una cosa, pero tengo ganas de producir imágenes nuevas que puedan desafiar un poco justamente ese concepto de memoria, o sea, de la memoria borrosa, de los recuerdos que faltan, de los que se transformaron, de los que inventamos, de los mitos, de los errores, o sea, como que tengo ganas de jugar con la parte de producción que voy a hacer yo, con todo esto. O sea, no busco contar la historia, en ese caso verdadera, o sea, fue así, sino contar un poco la historia de esta memoria borrosa y un poco dolorosa, porque bueno, es una guerra. Entonces, bueno, en esa estoy. Hablando un poco también de lo que es el recordar y la memoria, ¿no? Muchos de nuestros trabajos también mm, le ponemos todo nuestro corazón y nuestros sentimientos también y que a la vez, siendo temas personales, pueden llegar a ser muy sociales. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente y cómo No te la escuché, fotografía... Sarita, te congelaste un poco. Ah, perdón. No, no. Bueno, lo que te preguntaba era como que estamos hablando, la fotografía también es un recurso para poder recordar, ¿no? Para poder perdurar en la memoria ciertas situaciones, ya sean personales o sociales, que han pasado en determinado tiempo de la historia. Y así como tú tomas ciertas inspiraciones de personas o de recuerdos, o a la vez también puedes construir ciertas memorias. ¿Qué es lo que te gustaría que la gente tome y recuerde de tus trabajos? Y en ese sentido, en referencia a todo lo que has hecho de tus trabajos fotográficos, ¿qué es lo que tú sientes que la fotografía te ha devuelto, ¿no? Tú poniéndole todo el interés y toda la inspiración y este impulso, necesidad de agarrar y introducirte en un tema y tal vez abrazar ese tema y hacer que crezca. ¿Cuáles serían como ya como para ir terminando también, cuáles serían tus reflexiones, ¿no? En torno a eso? ¿Qué es lo que te gustaría que recuerden de tus fotografías y qué sientes que la fotografía también te ha devuelto a ti? Creo que antes de que la gente recuerde algo, estoy muy interesada por el presente. O sea, tengo muchas ganas que algo fotográfico que haga, o yo individualmente o colectivamente, pueda tener un impacto concreto en el momento. Pero bueno, es un poco idealista también, ¿no? Como que ya, bueno, publico 10 fotos, entonces voy a cambiar el mundo y todo se va a solucionar. Bueno, sabemos que no es así, pero como que me interesa mucho el ahora, no delegar tanto en lo que pueda pasar después. Y no sé, me cuesta un poco pensar que, o sea, me cuesta pensar que va a trascender lo que estoy haciendo
en el tiempo. Un poco por la cantidad de imágenes o de proyectos que hay. Por eso creo que le doy tanta importancia al presente, porque estoy con las imágenes. Entonces siento que tengo la fuerza y la energía de llevarlas para acá, para allá, de hacer una muestra, de hacer una pegatina, y que puedo como no controlar lo que va a pasar, pero controlar las acciones para que intentemos que pase algo, ¿no? Entonces, pero después, por ejemplo, si pienso en el proyecto de El Salvador, me gusta la idea de pensar que esta historia, este proyecto, va a ser parte con otros proyectos, de un retrato en el largo plazo de lo que es la migración salvadoreña / centroamericana hacia Estados Unidos. Entonces, como que sea como, sí, una memoria, un pedacito de una memoria de algún fenómeno que es importante y que va a seguir siendo importante en los próximos años. Y la fotografía, no sé, lo que me da o me devuelve, yo creo que más allá que siempre trabajo con historias cercanas de alguna manera por los temas, bueno, te permite como adentrarte en las vidas de otros y otras, y siento como que el privilegio que eso da es como conocer un poco más tipo del mundo en el cual vivimos, pero en primera persona. O sea, como que no verlo en la televisión, sino como que, pues, no, yo estuve ahí, o sea, o decir, no, no es así, porque yo estuve ahí, lo vi, o me contaron en primera persona, entonces me parece que eso es algo muy, muy valioso. Es como, la comparación sería, bueno, viajar un montón y conocer países, pero digo, viajar puede solo estar 2 horas charlando con el de la esquina a quien le hiciste una nota, y bueno, y te hizo entrar en un punto de vista que no tenías, en una realidad que no entendías. Entonces a eso me parece que es lo que me da la fotografía, ¿no? Como conocer muchas personas y realidades de este mundo que nos tocó caminar y vivir. Así que eso me parece que es lo que más disfruto. Bueno, y a veces es también un poco cansador, ¿no? Porque yo soy una esponja, o sea, todos y todas creo. O sea, después, como que en un momento, todas las historias están adentro tuyo y dices, no, yo necesito relajar y ver Los Simpsons, o sea, como para cortar, pero igual, qué sé yo. Totalmente, claro. Igual lo disfruto y lo elegí, y eso me gusta bastante. Y bueno, mencionado también esto que dices de que tú lo elegiste, porque al final, más allá de ciertas necesidades de asuntos que tenemos adentro y buscar la manera o el soporte a la plataforma o el instrumento de cómo expresarlos, de todas escogimos, ¿no? Esta profesión, este oficio o esta manera de expresión. ¿Y qué es lo que tú les podrías, no sé si aconsejar, porque al final igual, por más consejos que le des, creo que las personas igual hacen lo que sienten y lo que necesitan hacer? ¿Qué es lo que les dirías a estas nuevas fotógrafas o a las que tal vez están en un punto en el que igual por lo de la cuarentena, ¿no? Por lo del aislamiento, están entre esa encrucijada de seguir siendo o cambiar tal vez de rubro, o para las que se necesitan tal vez un poco reafirmarse en lo que están sintiendo y en lo que quieren hacer y en el compromiso mismo que tenemos para nosotras y para las otras personas de que contamos sus historias? Sí, un poco o sea, volviendo a lo que decía en algún momento, ¿no? Como no perder el eje de lo que queremos hacer nosotras, ¿no? O sea, que no significa no escuchar comentarios, consejos, estar abiertas a otras ideas, pero realmente hacer valer y hacer, o sea, mantener el fueguito que tenemos adentro. O sea, y no hacer las cosas porque pensamos que son las que, digo,
yo me acuerdo al principio tenía como una idea de lo que tendría que ser como fotógrafa, viendo las publicaciones, viendo, qué sé yo, entrevistas, o el ideal, un poco el viejo ideal del lugar o del rol, de la manera de trabajar del fotógrafo. De hecho, tengo una amiga, la voy a citar, Sara Gómez, que decía, bueno, cuando yo antes quería ser fotógrafo, decía, fotógrafa, no, quería ser fotógrafo, con todo lo que contiene eso, ¿no? O sea, como la exposición del fotógrafo, de generaciones anteriores, entonces me parece como que hay que tratar de entender qué queremos hacer nosotras, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos explorar y no tratar de imitar o de pensar que otra persona lo está haciendo mejor o el camino es este. No, el camino es el que vas a dibujar vos. Es lento, es difícil, a veces no hay tanta perspectiva o no tenés tantos modelos o ejemplos como para seguir, pero parece que es importante ser sincera con eso, con lo que nos interesa a nosotras, y eso, mantener el eje, mantener vivo el deseo adentro de nosotras. Obviamente después hay, o sea, parece como que estoy hablando como un libro de autoayuda, ¿no? Entonces, obviamente yo también estoy desesperada en la cama 3 días porque no tengo trabajo, porque no me gustó no me gustaron las últimas fotos, obviamente, y el camino es así. O sea, seamos sinceras. Digo, pero bueno, después lo mismo, cachetazo, cachetazo, y ya volvés y, y volver a fijarte en lo que realmente te motiva y te anima. Bueno, muchas gracias, Anita, por No, estar acá presente, darte tiempito. Sé que sigues con tu proyecto y más allá de que yo te valoro mucho como fotógrafa, eres una de mis grandes referentes, también te valoro mucho como amiga y eso es lo que también nos ayuda también, ¿no? Entre las mujeres, este sentido de colaboración, de sororidad que tenemos entre las mujeres que habitamos, ¿no? Este continente y tú igual que habitas 2 continentes, perteneces a 2 continentes diferentes. Hemos logrado entablar como esta red, ¿no? De contactos, esta red de amigas, esta red de apoyo, y más en estos tiempos donde también necesitamos sentir ese contacto, y por lo menos por ahora espero que solamente sea virtual y pronto nos volvamos a reencontrar y a charlar en el taxi o esperar un vuelo, qué sé yo, a tomar una cerveza. Y gracias otra vez por acompañarnos, por abrir este ciclo. Tu trabajo es increíble y bueno, esperamos que sigas produciendo más de ese malabar de temas que tienes. Y listo, eso sería todo. Más bien, gracias por estar acá. Gracias a todas las chicas del colectivo, también del WARMI, que están detrás de esta publicación, de esta transmisión que ha sido como igual, guay, todos estaban, no conecta y no sé qué, pero es parte de, ¿no? Y el trabajo también en colectivo y en conjunto es muy poderoso y muy valorable. Les mando saludos a todas las chicas del gracias, colectivo que chicas. ahí Sí. están. Y también saludos a tu colectivo y nos vemos hasta el día sábado y está invitada ahí nuestra compañera de Chile, Catalina Juger. Esta transmisión la vamos a tratar de acordar un poco y va a estar permanentemente en el feed de nuestro Instagram TV. Y eso sería todo. Gracias, Anita, otra vez por estar aquí y ya Gracias. vamos a seguir charlando. Dale, muchas gracias, ¿eh? Chao, chao a todas y a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.